La mayoría de nosotros hemos escuchado argumentos como lo que está prohibido en la Biblia es embriagarse, no tomar con moderación. Hemos escuchado argumentos como Jesús hizo vino en las bodas de Caná o Jesús tomaba vino, o argumentos como la Biblia aprueba el uso del vino, o también Jesús ordenó el uso del vino en la Santa Cena. Pero ¿qué tan acertados son estos argumentos? Quédate con nosotros para descubrirlo en este estudio. Comenzamos. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está. Muy bien, hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma, en esta segunda parte del estudio El cristiano y las bebidas alcohólicas que continuamos en esta ocasión. En el estudio anterior estuvimos analizando algunos puntos importantes que la Biblia sostiene con respecto al tema de la embriaguez específicamente, pero existen algunos argumentos que algunas personas presentan para justificar que la bebida con moderación es permitida incluso en las Escrituras. Hemos de decir que este tema es un poco controversial en el ámbito religioso, y también hemos de decir que algunos biblistas, algunos expertos e historiadores incluso no logran ponerse de acuerdo con respecto a este punto de si es lícito o no participar de alguna bebida alcohólica, y en especial las bebidas alcohólicas que existen en la actualidad. ¿Qué diferencia hay entre las bebidas alcohólicas actuales con las bebidas alcohólicas existentes en el tiempo o en el contexto bíblico? Eso es algo de lo que vamos a estar viendo o tratando de ver en este estudio, en esta ocasión. Muy bien, a la luz de las escrituras que revisamos en el estudio anterior, hemos comprendido que Dios condena rotundamente la embriaguez. Y estuvimos analizando el libro de los Efesios en el capítulo 5, versículo 18, que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo en este versículo, además de expresar abiertamente que no debemos embriagarnos con vino, que era una bebida común en aquellos tiempos y en aquellos pueblos, nos hace un contraste entre el pecado de la embriaguez y la llenura del Espíritu. Sabemos que aquellos que están habituados al licor beben para encontrar placer, beben porque disfrutan el efecto que produce el alcohol en sus cuerpos, beben porque pretenden olvidar sus problemas y porque desean alegrarse, porque aman la euforia que el exceso de alcohol les permite experimentar. Y sé que muchos hermanos pueden confirmar esto porque eso es lo que ellos hacían antes de conocer a Cristo. Pero ahora, los cristianos sabemos que nuestro gozo no proviene del mundo y de sus placeres. El apóstol Pablo contrasta la embriaguez de los impíos con la llenura del Espíritu Santo que causa el Espíritu Santo en el cristiano. Porque al igual que la carne tiene sus manifestaciones para inundar al hombre impío de placeres pasajeros y de placeres destructivos, asimismo el Espíritu Santo produce su fruto en el cristiano, un fruto que es contrario a aquellas manifestaciones perversas de la carne. Y eso es lo que podemos ver en todo el texto de Gálatas capítulo 5, versículo 17 al versículo 26. Pero específicamente en el versículo 17 encontramos las siguientes palabras: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Entonces estamos viendo que tanto vamos a decir, la sensación o el estado de la embriaguez es una cosa rotundamente opuesta, contraria a lo que es la llenura del espíritu. Así que aquellos deseos que antes nos dominaban cuando obedecíamos a la carne, ahora han sido desplazados por los deseos del espíritu. Si antes bebías para olvidar, para gozarte,
para sentirte bien, para consolarte, para escapar de tus problemas y del mundo, y esto era solo temporal, ahora que vives según el Espíritu, es el Espíritu el que te consuela, en Él debes refugiarte y no en una botella. Es Él quien no solo te hace olvidarte de tus problemas, sino que te ayuda a resolverlos. En Él hay gozo permanente, es un gozo incomparable y que no puede, valga la redundancia, compararse al gozo pasajero de este mundo. Así como el hombre impío al embriagarse deja que el alcohol tome control de sus facultades físicas y mentales, de la misma manera el cristiano debe ceder el control de sus facultades, tanto físicas como mentales, al Espíritu de Dios. En contraste con el hombre pagano que se embriagaba y se entregaba al desenfreno para entrar en comunión con los dioses falsos, los cristianos entramos en comunión con el verdadero Dios por medio del Espíritu Santo, en la adoración pura y santa. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña en este versículo de Efesios capítulo 5, versículo 18. Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a tomar con moderación? Este es el punto más controversial de todo este asunto de la bebida, y es el hecho de que aunque la embriaguez esté estrictamente prohibida en la Biblia, por todas las razones que mencionamos en el estudio anterior, muchas personas, incluso creyentes y algunas denominaciones, insisten en que la ingesta de bebidas alcohólicas es permitida si se realiza con cierta moderación, es decir, impidiendo llegar a la embriaguez. Y hay muchos argumentos que generan cierto debate respecto a esto. Si bien es cierto, aunque la embriaguez es un pecado detestable ante Dios, aún así hay quienes insisten en que la Biblia no condena de manera absoluta la bebida e incluso se usan algunos argumentos con los que se defiende la bebida con moderación. Uno de esos argumentos es que la Biblia aprueba en algunos contextos el uso del vino. Es cierto que en la Biblia encontramos algunos pasajes que muestran algunos aspectos positivos acerca del vino en los cuales se aprueba su uso. Por ejemplo, el vino se usaba como una bebida común para acompañar las comidas. Por ejemplo, leemos en Génesis 27:25. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. En este y otros versículos es claro el uso del vino como una bebida común, que no tenía el propósito de llegar a la embriaguez, sino que su propósito era acompañar las comidas. De hecho, en toda la Biblia solo se mencionan 3 bebidas, que son el agua, la leche y el vino. Es decir, que no había muchas alternativas en este sentido de acompañar las comidas, ¿verdad? Sino solamente 3. O la acompañabas con agua, o la acompañabas con leche, o la acompañabas con vino. El segundo uso que la Biblia nos muestra respecto al vino es que el vino era usado como ofrenda en el culto del Antiguo Testamento, más bien usado como libación. Vamos a ver en Levítico 23, versículo 13. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. ¿Y qué es una libación o qué era una libación? Una libación era un derramamiento de vino, de aceite o de agua, entre otros líquidos que acompañaban algunas ofrendas en señal de la gratitud de Israel por las provisiones materiales de Dios. Un tercer uso que se le daba al vino, según la Biblia, es que el vino era usado como desinfectante, seguramente por su contenido alcohólico, como vemos en Lucas capítulo 10, versículos 33 y 34, que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él
y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto habla sin duda de las propiedades desinfectantes del vino por su contenido alcohólico, así como en el aceite también era usado como bálsamo por su efecto antiinflamatorio en las heridas. Otro uso que también se le daba al vino era un uso medicinal. Eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23, donde dice el apóstol Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El uso medicinal del vino era bien conocido entre los judíos como un digestivo, porque estimula la secreción gástrica del estómago y también es usado como un protector de la mucosa gástrica en caso de enfermedades de úlceras o gastritis. Otros usos importantes que se le daban al vino era en su sentido figurado, porque el vino en algunos escritos es símbolo de sabiduría, es símbolo de la ira de Dios, es símbolo de salvación, es símbolo de la bendición de Dios en algunos otros contextos que les compartimos en la línea de acá abajo. No cabe duda de que ciertos contextos nos hablan del uso del vino como algo que es aprobado por Dios. Sin embargo, esto no puede ser una base para que en nuestra actualidad consumamos cualquier tipo de bebida alcohólica, por la sencilla razón de que el vino usado en la cultura hebrea de aquellos tiempos, escucha bien, no era lo mismo que las bebidas alcohólicas disponibles en la actualidad. Ni siquiera el vino usado en la escritura, ni siquiera podemos asegurar que sea o que fuera igual al vino que existe en nuestra actualidad. Y la primera razón por la que decimos que no es lo mismo es sencillamente la diferencia en su contenido alcohólico. El aparente dilema que existe se debe a que en nuestro idioma español nosotros tenemos la palabra vino, la cual es una palabra genérica que no nos hace diferencia entre si el vino del que se habla es fermentado o no, es decir, si contiene alcohol o no. Se sabe que cuando la Biblia nos habla de vino, no siempre se refiere a una bebida embriagante. Existen por lo menos dos palabras en el hebreo original del Antiguo Testamento que son las más comunes para referirse al vino. La primera es la palabra yayin y la segunda es la palabra tirosh, mientras que en el griego del Nuevo Testamento encontramos la palabra oinos, que puede significar vino, ya sea fermentado o no, según el contexto. También esta palabra, otra palabra que es la palabra gleukos, que se traduce vino dulce o vino nuevo, o también se traduce como mosto. Las frutas de la vid o el fruto de la vid, que son las uvas, eran exprimidas para sacar su jugo en un lugar diseñado especialmente para eso. Ese lugar se llamaba lagar. Ese jugo fresco era también llamado mosto, que en hebreo es tirosh. Ese jugo recién salido de la uva no poseía propiedades embriagantes, al menos durante las primeras horas de su extracción, pero también ese jugo podía dejarse fermentar para convertirse en un vino que embriagaba. La palabra yayin, palabra hebrea, generalmente era usada para designar el uso del jugo de uvas fermentado o añejo, capaz de embriagar por su contenido alcohólico. Algunos estudiosos descubrieron que cuando los antiguos querían preservar el jugo de uvas sin fermentar, lo que hacían era hervir el jugo hasta evaporarlo todo, obteniendo así una especie de pasta que luego almacenaban sin rastro de fermentación, para disponer de ella en el momento deseado. Luego la mezclaban y la diluían con agua para obtener nuevamente el vino fresco o nuevo sin rastro de alcohol. Entonces, ahora tenemos una explicación al asunto del vino en la Biblia. Primero, sabemos que cuando se habla de vino se puede referir a un vino que embriaga o a uno que no embriaga.
Y la diferencia está en el contexto y en la palabra del idioma original que se usa para referirse a él. Así que no podemos precipitarnos a asegurar que porque en la Biblia se habla del vino, en aquellos ejemplos que vimos, eso nos da licencia a nosotros para poder tomar del vino que existe hoy o que nos dé licencia para tomar de cualquier otra bebida embriagante que esté disponible el día de hoy, aun cuando la tomáramos con moderación. Sencillamente no es una base porque no son la misma cosa. Un dato importante que podemos notar en las Escrituras es que incluso cuando se habla de un vino embriagante, este poseía un contenido alcohólico relativamente bajo en comparación con las bebidas alcohólicas disponibles en nuestro tiempo. ¿Cómo podemos asegurar esto? Tenemos algunos versículos que nos dan algunas pistas respecto a esto. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, versículo 20, nos dice, Proverbios 23, capítulo 23, versículo 30, nos dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Otro texto es Isaías capítulo 5, versículo 11, que dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y primera de Timoteo capítulo 5, verso 8, que dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Estos textos nos dan a entender que una persona, para poder embriagarse, debía pasar mucho tiempo tomando. Y eso lo que nos dice sencillamente es que el vino, aun cuando era embriagante, contenía poco alcohol en comparación con las bebidas alcohólicas de hoy, ya que para embriagarse en ocasiones era necesario pasar todo el día tomando, como nos dice en Isaías 5:11, desde la mañana hasta la noche para poder sentir los efectos del vino. Así que para referirse a bebidas más fuertes, la Biblia usa la palabra sidra, que en el hebreo es la palabra shekar, y en el griego la palabra siquera, la cual se obtenía de la fermentación del mismo jugo de uvas o de otros frutos como almendras, cebada e incluso dátiles. Y se puede decir que esta era toda la variedad alcohólica disponible en ese tiempo. De manera que algunos no se conformaban con el vino de uvas que no contenía mucho alcohol, sino que lo mezclaban con otras bebidas para obtener una bebida más fuerte y embriagante, como nos explica Isaías 5:22, donde dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Así que de nuevo, tenemos una prueba más de que el vino del que se habla en la Biblia no solo no era igual al que existe hoy, sino que las bebidas muy fuertes eran definitivamente mal vistas por Dios, ya que éstas eran usadas con el único propósito de que la persona se embriagara. Ya no como el vino, que no siempre se usaba con el fin de embriagarse. La mayoría, si no todas las bebidas alcohólicas existentes en la actualidad, habrían sido consideradas como bebidas fuertes en el contexto bíblico. Escucha otro dato importante respecto a las bebidas alcohólicas disponibles en la actualidad. Una cerveza común tiene un porcentaje de 4.5% o más de alcohol. El vino de la actualidad contiene un 12% de alcohol. Con respecto al vino de la Biblia, no es posible saber su contenido exacto de alcohol, pero por lo visto anteriormente es probable que su contenido alcohólico fuera mucho menor que el del vino de la actualidad. Otras bebidas más fuertes que existen hoy, como son el tequila, el ron, el brandy, el vodka o el whisky, contienen de 40% o más de alcohol. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hígado, que es el órgano encargado de procesar el alcohol que contienen estas bebidas, solo pudiera procesar cada hora
350 mililitros de una cerveza común, o lo que equivale a 150 mililitros del vino actual, o lo que es equivalente a 44 mililitros del otro grupo de bebidas como el vodka, whisky, ron, etc. Eso es lo que el hígado puede procesar de cada una de estas bebidas por cada hora. Lo que quiere decir que cuando una persona ingiere más de esta cantidad de cualquiera de estas bebidas en menos de una hora, sin duda alguna esa persona habrá sobrepasado el límite de lo que su hígado puede procesar y por tanto no hay duda de que esa persona terminará embriagada o intoxicada. ¿Cuál es mi punto? Con todo lo que hemos mostrado, no estoy pretendiendo darte una pauta de cómo y cuánto debes tomar para no llegar a embriagarte. Lo único que quiero demostrar es que las bebidas disponibles en la actualidad han sido diseñadas con el único propósito de embriagar y no son iguales al vino de la Biblia, aun cuando en la Biblia se hable algunas veces de un vino embriagante. Así que aquellos que aseguran que la Biblia solo condena la embriaguez y no la bebida con moderación, no pueden defender esta práctica con este argumento. En conclusión a este punto, el vino de la Biblia, aun cuando tuviera propiedades embriagantes en algunos contextos, no es igual al vino disponible en la actualidad, ni es igual a las otras bebidas alcohólicas de hoy, las cuales bíblicamente hubieran sido consideradas como bebidas fuertes y por consiguiente no eran aconsejables o no son aconsejables para su consumo. Sigamos adelante con otro de los argumentos de los que defienden la bebida con moderación. El segundo argumento que muchas personas presentan con respecto a que es permitido tomar con moderación es: Jesús tomó vino. Y habiendo despejado un poco el asunto acerca del vino en la Biblia, encontramos otro de estos argumentos de aquellos que defienden la bebida con moderación. Estas personas aseguran que Jesús tomó vino y que por tanto no hay nada de malo en que hoy en día podamos ingerir una bebida alcohólica, siempre y cuando no lleguemos a embriagarnos, lo cual sí sería un pecado. Sin embargo, algunos citan versículos de la Biblia insinuando que en ellos se dice que nuestro Señor Jesús tomó vino alguna vez, que no es posible asegurar que dicho vino haya sido del vino embriagante. Algunos de estos textos son los siguientes. Mateo capítulo 11, verso 18 y 19 dice: Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Algunas personas utilizan estos versículos para asegurar que nuestro Señor Jesús tomaba vino frecuentemente y que por esa razón no hay nada de malo en tomar ciertas bebidas alcohólicas sin llegar a la embriaguez. Pero no es correcto hacer este juicio a la ligera. Lo que vemos en estos versículos es que el Señor está haciendo un contraste entre Él y Juan el Bautista. Dice, Juan no comía ni bebía. ¿Por qué razón? Porque Juan era un nazareo. ¿Y qué significa esto? En realidad no significa que Juan no comiera ni bebiera del todo, sino que la explicación la encontramos en Números capítulo 6, versículo 1 al 4, que dice: Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. El voto de Nazareo duraba cierto tiempo durante el cual debía cumplir al menos 3 condiciones. La primera, no consumir absolutamente ningún producto de la vid, ni siquiera las uvas frescas. Número 2, no cortarse el cabello. Y número 3, no entrar en contacto con ninguna persona muerta o con algún cadáver.
Juan tenía este voto de por vida, por lo cual él se abstenía completamente de ingerir vino, ya fuera embriagante o no. Asimismo, él tenía una dieta especial, su comida eran las langostas y miel silvestre, así que tampoco comía cualquier cosa. El Señor Jesús, por el contrario, no tenía este voto, por lo tanto no debía llevar una dieta especial, ni tenía por qué abstenerse del fruto de la vid. Por eso él mismo asegura que en contraste con Juan, que no comía ni bebía, él sí lo hacía. Además de eso, sabemos que él se relacionaba con pecadores y publicanos, e incluso se sentaba a la mesa con ellos, por lo que sus adversarios lo habían tildado de bebedor y de comilón, amigo de publicanos y pecadores. Eran sus adversarios los que lo injuriaban y querían formarle una mala reputación. ¿Es esto y no otra cosa lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este versículo? Pero este no es un versículo que nosotros podamos usar para asegurar que Jesús tomaba vino embriagante constantemente y que por tal razón nosotros también ahora podemos hacer lo mismo. Otro texto que algunos usan para asegurar que el Señor tomaba vino embriagante es el de las bodas de Caná, fiesta en la que Cristo convirtió el agua en vino. Y he aquí una nueva discrepancia entre los biblistas acerca de qué tipo de vino fue el que Jesús hizo en esta ocasión. Si fue un vino nuevo o si fue un vino definitivamente con propiedades embriagantes. Hay fuertes razones para creer que el vino creado por Cristo no era embriagante, sino un vino nuevo. Y una de esas razones es que Cristo no iba a proceder en contra de todos los argumentos y de los principios bíblicos que ya hemos visto anteriormente con respecto a la embriaguez. Es decir, que no sería sensato pensar que Cristo fuera a proveer grandes cantidades de vino embriagante para que esta fiesta terminara con una multitud de ebrios, cosa que está demostrado en la Biblia que Dios condena. Y aun cuando algunos quieran demostrar que el vino hecho por Cristo en esta fiesta fuera embriagante, el punto del relato de Juan no es apoyar las bebidas alcohólicas, ni es apoyar la libertad para tomar con moderación, sino que el propósito de Juan, como lo dice él mismo en el versículo 11 del capítulo 2 de este evangelio, el propósito de Juan era que pudiéramos apreciar la gloria de Dios en este milagro. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. Yo sé que es muy interesante, sé que hemos ido un poco rápido también por el asunto del tiempo, pero esperamos poder continuar en una próxima oportunidad para completar todos los argumentos, o al menos la mayoría de los argumentos que muchos presentan para defender la bebida con moderación, sin decir también que lo que estamos mostrando aquí nada más es una perspectiva acerca de que incluso tomar bebidas alcohólicas existentes hoy con moderación, aún con moderación, no sería sensato para un creyente. Pero no es una perspectiva, no es algo que nosotros queramos simplemente defender como un dogma. Algunos podrán tener su punto de vista, que quizá es diferente a este, pero creo que nosotros estamos tratando de mostrar nuestra perspectiva a la luz de las Escrituras, obviamente, con respecto a esto. Si les gustó el video, ayúdenos con un me gusta, y también se pueden suscribir a este canal para más contenido y también compartir esta lección. Será hasta la próxima. Bendiciones. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal.